parábola de la mala hierba. Padre Santo, que se haga siempre tu voluntad. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo. Y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que, al arrancarla, la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Explicación de la parábola de la mala hierba. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba en el campo. El que sembró buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oído, que oiga. Aleluya. Amén. Algunas veces, con las traducciones y tal, y con el contexto de la época y todo esto, es como que se ve uno presionado a tener que explicar muchas cosas y según que ve cómo se orienta el sermón. Hoy lo he hecho de una manera, pero aquí hay mucho fondo y muchas cosas y muchas cositas que explicar quizá para un estudio bíblico o en otra ocasión. Vosotros sabéis que Jesús nunca hace definiciones del reino de Dios. No dice, el reino de Dios es esto, o el reino de Dios es esto otro. No lo dice, ¿no? Lo más parecido a una definición, aunque tampoco lo es cuando Pablo dice que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo del Espíritu Santo, que está en Romanos 14, pero tampoco es que sea eso una definición como tal. Jesús explica el reinado de Dios con pinceladas, ¿no? Expresadas en parábolas. Y en este caso dice que el reino de Dios es como una persona que tiene una parcela de tierra, un campo, y allí sembró buena semilla. Y la semilla nos recuerda la parábola de la semana pasada, ¿verdad? Vuelve a usar metáforas del mundo del campo, de lo que la gente estaba acostumbrada en su día a día. Como digo, no tenemos, en la Biblia es que no es normal encontrarse definiciones sistemáticas, como la que tú puedes encontrar en un diccionario, que te dice tal cosa es esto, ¿no? Dícese, ¿no? Y te explica lo que sea. Eso es lo que nos gusta a los occidentales. Pero definiciones así, como digo, sistemáticas, que se pueden hacer, que son lícitas totalmente, ¿no? Sobre lo que es el reino de Dios, no lo tenemos en la Biblia, porque ellos tienen una cultura hebrea en la que las explicaciones se dan de un modo narrativo. Y usar la narrativa a la hora de explicar las cosas, la verdad es que da cierto juego, permite cierta riqueza.
y cierta profundidad para asomarte en lo que se está enseñando y me resulta a mí personalmente, yo no sé a vosotros, pero como más vivo. El que te pongan un ejemplo de algo es como que tú estás más interesado, más vivo, lo puedes recibir de otra manera a cuando te topas una definición a lo mejor más de libros de teología o más que parece como un poco más fría, según como te la expliquen también, ¿no? El reinado de Dios, dice Jesús en Lucas 17:21, que ya se encuentra entre nosotros. No es solo una realidad que está por venir, es una realidad que ya está germinando, ya está brotando, ya está aquí y se puede degustar por adelantado, de algún modo, ¿no? Pero ese reino, en el aquí y en el ahora, no es algo visible para decir está aquí en la calle Ollería, o está aquí en calle Carretería, o está en este barrio, o está en tal lado. El reino florece donde hay actos de justicia, de solidaridad, de amor. Ya con la palabra amor creo que decimos mucho. De compañerismo, de ayuda mutua, donde se dignifique la vida, donde en vez de haber guerra se están haciendo gestos de paz, de concordia, de armonía. El reino está allí donde se vive y se festeja la alegría de la gracia de Dios. Pero no son cosas tangibles, ¿no? Ni lugares específicos para poner entre fronteras. Tiene que ver con el mundo, por decirlo de alguna forma, el mundo también de los frutos, ¿no? De las acciones, de las buenas obras y de la vivencia con Dios y con nuestros prójimos. Como digo, Jesús vuelve a usar la metáfora de la semilla. Esta vez la semilla que crece con otra semilla mala, la de la cizaña. Recurrir a este tipo de ejemplos ayudaba a que las explicaciones fuesen fáciles de entender. Pero, a pesar de ser un ejemplo conocido, porque todos eran personas acostumbradas a las cosas del campo, resulta que los discípulos, lo podéis ver en el versículo 36, vienen a Jesús de nuevo para pedirle que le explique otra vez eso porque no lo han entendido. Algo fácil de entender, no lo han entendido. ¿No nos pasa que a veces las cosas que son más claras, las más nítidas, son las que menos entendemos? ¿No será que nos gusta complicarnos las cosas algunas veces? ¿O esperamos que las cosas sean más complicadas porque cuando son sencillas no nos satisfacen? Nos acordamos muchas veces de los fariseos que a la ley le sumaban más preceptos, ¿verdad? No era suficiente la ley. Más cosas, más. Vamos a complicarlo un poco más. Y a los cristianos muchas veces, pues, añadimos cosas a la gracia porque la gracia tampoco nos satisface. Vamos a meterle más cosas. Los discípulos quieren una aclaración porque eso tan sencillo no lo entienden. Bueno, vamos a ver. Según la parábola, hubo un hombre que representa al propio Jesús. Ese hombre siembra buena semilla en el campo. No siembra cardos borriqueros, sino que siembra la semilla que luego va a dar un buen fruto. Bien, maravilloso. El campo donde siembra la semilla, según el versículo 38, representa al mundo. El mundo es el terreno preparado para esa siembra. Decía Calvino que el mundo es el teatro, el escenario de la gloria de Dios. Y luego Calvart, utilizando el mismo silogismo, es un teólogo europeo, decía que el mundo es el teatro de la gracia de Dios, ¿no? En el mundo vemos su gloria y en el mundo vemos su gracia manifestada. Jesús siembra, como veíamos la semana pasada, ¿no?, la semilla, su buena noticia. El evangelio del reinado de Dios para que brote en este mundo. Y por lo tanto, lo que ha de esperarse de esa semilla es la nueva humanidad del reino. Cuando decimos nueva humanidad, que lo utilizan mucho los teólogos, nos referimos a lo contrario del viejo hombre que dice Pablo, ¿no? Hablamos del ser humano nuevo. Y prefiero decir ser humano nuevo o nueva humanidad en vez de nuevo hombre, porque anthropon en griego representa, pues, a la humanidad, no al hombre varón, sino a la humanidad entera.
al ser humano. La nueva humanidad del reinado de Dios son personas que, como se dice en Efesios 4, son renovadas en el espíritu, en la forma de pensar. Son revestidas de esa nueva vida volcada en la justicia y en la santidad de la verdad. El reinado de Dios en la vida de las personas que lo reciben tiene varias orientaciones. Implica una nueva y fresca relación con Dios, obviamente. Implica también una nueva relación justa y fraternal entre los seres humanos, que debe comenzar en la Iglesia como familia de fe, como familia social, pero debe extenderse más allá de la Iglesia. ¿O es que vamos a ser justos, solidarios y buenos solamente entre nosotros? Hacia afuera, ¿no? E implica, y esto no se dice casi nunca, una nueva relación también con la naturaleza y con la creación, de la que nosotros somos administradores. Esa misma que hemos leído antes en Romanos, que también gime, ¿verdad?, por la redención, que también le implica a la propia naturaleza. Pero Jesús enseña aquí que a pesar de esa siembra tan excelente, tan buena, tan deseada y necesaria que hace el sembrador con esa semilla que es de tan buena calidad, por lo que hará brotar, resulta que hay un enemigo. Un enemigo que se opone a esa siembra, que es contrario al buen fruto. Dice en el versículo 39 que ese enemigo es el diablo, el mal imperante en la existencia que conocemos. ¿Quién puede negar todo el mal que nosotros conocemos? Si es que das un paso y ya hay cosas, hemos estado orando antes por los enfermos. ¿Quién puede negar que el reinado de Dios sufre violencia, tratando de refrenarlo? Si hasta en las iglesias hay conflictos. Dice la parábola que el enemigo viene cuando los trabajadores de ese campo estaban durmiendo y se pone a sembrar a escondidas otro tipo de semilla de maldad, ¿no? Unas semillas que cuando crecen desarrollan unas espigas, si somos literalistas de la que hace referencia, siembran unas espigas que son anchas y planas, cuyos granos contienen además un principio que es tóxico. Es una planta que, como intuimos por la parábola, es muy difícil de extirpar cuando crecen los sembrados. Esta semilla, os dije hace ya un par de años, que se llama Lolium, ¿no? Lolium temulentum, o sea, la cizaña. El diablo ha desbaratado el buen trabajo que hizo el sembrador en ese campo. Entonces, nos suscita una pregunta importante. El diablo ha desbaratado ese campo, ¿no? El campo está fastidiado. ¿Sigue mereciendo la pena ese campo? ¿Sigue mereciendo la pena el buen trigo que va a nacer mezclado con esa cizaña? Cuando nacieron los primeros brotes verdes, los jornaleros, al darse cuenta, fueron a avisar al dueño de la finca. Señor, si tú echaste buena semilla, ¿cómo es que ha nacido también la cizaña? Una pregunta que tiene fondo, ¿eh? ¿Quieres que arranquemos esa cizaña? Entonces el dueño de la finca, que representa al Señor, les dijo que no. Hay que dejar que crezcan juntas las dos semillas, porque al arrancar la cizaña se corre el peligro de arrancar los brotes buenos de trigo. Mirad una cosa. En la parábola, esa cizaña no tiene su origen en el dueño de la finca. Él no quiere que haya cizaña. Él no ha producido cizaña. Él no ha sembrado cizaña. Cuando nosotros nos hacemos preguntas sobre el mal, de por qué existe el mal, de por qué pasan cosas malas, por qué el mal está junto con el bien, la mayoría de las veces no tienen una explicación así como sencilla, ¿no? Llevo varias semanas haciendo alusión a los expertos en teodicea. Los expertos en teodicea que digan las teorías que tienen, yo no sé. Yo solo veo como cristiano sencillo que soy,
que el dueño de la finca, el Señor, solo plantó la buena semilla. Eso es lo que yo sé. El Señor está por el bien, por el buen fruto. El deseo de Dios nunca es el mal, sino el bien. A mí me gustaría que eso lo tuviéramos claro. El origen del mal, la causa del mal, no podemos remitirla a Dios. A veces nosotros oramos reprochándole cosas al Señor. Y en parte, tranquilo, no os voy a regañar, en parte es lícito. El salmista coge los salmos y lo hace. Ven montones de salmos donde el salmista le hace reproches a Dios. Se está desahogando a corazón abierto, es lícito. Pero aunque no sepamos todo, yo creo que es justo ver que hay cosas que ocurren en el mundo que no comparten la voluntad de Dios. No son acordes a la voluntad de Dios y ocurren, pasan. En este mundo, en este campo de trigo y cizaña, como en la parábola, se vive o se experimenta una existencia en la que tenemos que lidiar con la posibilidad del mal. Posibilidad en mayúscula, porque no es una posibilidad, es que está, ¿no? Eso es así. Vamos, no estoy inventando nada. No podemos acusar a Dios de la mala semilla. Es más, yo no me tengo que ir muy lejos. En mi propio interior, en mí mismo, hay buena semilla y hay mala semilla. El campo que el Señor ha preparado con cariño es un campo mimado, es un campo abonado y regado para que creciese esa semilla deseada, ¿no? Ese reflejo de ese campo, la iglesia misma, la iglesia que está o debería de estar acorde al reinado de Dios, que es impulsora del reinado de Dios, ese proyecto santo, sano y liberador, que es donde se debe la iglesia, ¿no?, experimentar o vivir por adelantado, ¿no?, las buenas relaciones del reinado de Dios. Resulta que también en ella también crece cizaña. Y en mí mismo. Conflictos, intolerancia, envidias, divisiones, críticas, partidismo, celos, iras, pleitos, enemistades, ¿no? Recordamos las obras de la carne. Eso pasa en las iglesias también. De momento creo que nos estamos librando de estas cosas gracias a Dios, ¿no? Y ruego al Señor que podamos seguir así manteniéndonos en este buen espíritu y no nos alcancen las cosas feas, ¿no? Pero a veces algunas cosas ocurren, ¿no?, y son reconducibles y tal. Pero bueno, las semillas de cizaña brotan en todas partes. Mirándome a mí mismo veo que de mi propio interior crecen los buenos frutos y a veces crece la cizaña. Yo tengo una cizaña en mí. Aunque esa cizaña está clavada y muy bien clavada en la cruz del Calvario, ¿verdad?, mientras mi vida sea la que es, me viene acompañando. Y espero el día de la siega, para que sea cortada de raíz y echada en el fuego. Yo lo deseo, yo lo espero. Ese día, como dice en el versículo 43, los justos, los justificados, podamos resplandecer en la consumación del reino. Y me podréis decir ahora, espérate, Rubén, tú estás torciendo un poquito el pasaje. Porque habla de los justos y de los injustos, de los cristianos y de los que no son cristianos, o de los nacidos de nuevo y de los que no lo son. Sí. Y yo solo puedo decir también, perdonadme, pero como decía Lutero, todos somos simul justus et peccator, a la vez justos, justificados por los méritos de Cristo, y al mismo tiempo pecadores hasta el mismito día que nos toque partir de este mundo. Y esa cizaña te va a ir acompañando hasta esos últimos días de vida. Yo no veo a nadie levitando en santidad. Aquí la santidad que ve el Padre en nosotros no es la de nuestros actos de santidad, que también nosotros tenemos que comportarnos como tales, ¿no? Ser santo como Dios, como yo soy santo, ¿no? Pero aunque tengamos ese estilo de vida,
La santidad que ve el Padre en ti no es la tuya, no es la de tus buenas obras, no es la de tus buenos actos. La santidad que ve el Padre es la santidad de Cristo proyectada en ti. Y eso la verdad es que es bastante liberador. Porque tú y yo realmente albergamos cizañas en nuestro interior. Y a veces tenemos la cara dura de decir que las cizañas son los otros. Autoexaminémonos primero para darnos cuenta de nuestra realidad y no esperar ese juicio de Dios como algo terrorífico, sino algo como algo esperanzador, porque realmente es nuestra esperanza y es algo justo y es algo que necesitamos. El juicio de Dios es bueno porque no es un juez maligno, no es un juez enrabietado con un retribucionismo descompensado. Es el Padre bueno que limpiará nuestra cizaña y la hará desaparecer. La justicia de Dios es restaurativa, aunque también haya retribución, pero primeramente es restaurativa. El final de la parábola anuncia una excelente cosecha, anuncia un fin esperanzador. Nosotros también somos sembradores de semillas, pero nosotros no somos el Señor. Tenemos al Espíritu del Señor, pero nosotros no somos el Señor. Por supuesto, de nuestra bolsa podemos sacar semillas buenas o semillas malas. A veces es difícil separarlas. Y se nos cuelan en nuestras siembras, se nos cuelan en nuestros actos del día a día, se nos cuelan semillas malas. Estamos llamados a sembrar una determinada semilla, pero al cabo del día vamos poniendo también semillas que no corresponden. Y hay personas que, por inercia, solo siembran cizaña, y entiendo yo que ese no es nuestro caso. Hace falta sembrar el reino de Dios, sembrar justicia, sembrar paz, sembrar amor, sembrar ayuda, compasión, esperanza, gracia. Sembrar conocimiento del Señor, hablar de la buena noticia transformadora del Evangelio, porque así brotan vidas renovadas, vidas restauradas, en un proceso de crecimiento saludable. Y en ese actuar de la Iglesia, ahora mirándonos un poquito para nosotros mismos, tenemos que mejorar nuestra obra social de la Iglesia. Se están haciendo cosas, gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que ir por esa línea mejorando las obras de la Iglesia. Y tenemos que mejorar también la actividad de la evangelización, acorde a nuestro contexto, pero tenemos que mejorarla también. De la abundancia del corazón sale nuestra siembra, habla nuestra boca y se mueven nuestros gestos. Que nuestro corazón se llene del amor del Señor. Porque el corazón puede ser engañoso, puede ser cizañero y puede ser muchas más cosas. Creo que es bueno darse cuenta que la cizaña crece con el trigo. La cizaña que crece con el trigo, esa cizaña es también un tipo de planta espigosa que se le parece, para colmo, se le parece. Y se le parece sobre todo en el proceso de crecimiento. Son casi igualitas. Y es que lo malo, las malas acciones, a veces se disfrazan de gestos santos. Y es la parte que más me preocupa. Hay acciones egoístas. Hay prejuicios. Hay discriminaciones. Hay rivalidades. A veces todas esas cosas se disfrazan de santidad. En campañas que se hacen en honor a la verdad del Evangelio. Y toma. Realmente son cizaña, por mucho que la maquille. Recordamos que ese grano, he dicho al principio de la cizaña, el grano tiene el principio que es tóxico. Mientras crece el trigo y la cizaña, no siempre se distingue. Al final del crecimiento se verá qué es trigo y qué es cizaña. Estas personas que hoy en día van de cazadores de herejes, que se la dan de defensores de la verdad y van difamando a otros, las redes sociales han vuelto un caos, que van atacando como inquisidores la vida de otros creyentes, en vez de ayudar, en vez de guiar, atacando, y atacando de mala forma. Estos nuevos talibanes de una supuesta ortodoxia sin amor
deberían saber que no les corresponde a ellos cortar la cizaña mientras crece. Y también deberían de saber o reflexionar si tal vez no son precisamente ellos con la matraca que están dando quienes están siendo cizaña creciendo junto al pueblo de Dios. La tarea de cortar el trigo y la cizaña, como digo, no nos corresponde. Serán los segadores, que Jesús explica que son sus enviados, sus ángeles, quienes se encarguen de eso. Nosotros no. Nuestro encargo es sembrar lo bueno, hacer misión. Tenemos un encargo, ser luz, ser sal de la tierra, ser testimonios vivos de la gracia y del amor de Dios. Con eso tenemos bastante, ¿eh? Las apariencias engañan en un trigo y una cizaña que se parecen. Sabemos que hay lobos con piel de cordero. Gente que daña a otras personas en nombre de Dios, en nombre del Evangelio, en nombre de Jesús, en nombre de la fe, con la Biblia por delante. Y luego hay personas que pueden parecernos que por su aspecto o por lo que sea, parecen personas no aptas para el reino. Y ser precisamente ellas las que luego sean buen trigo. Yo no estoy llamado a segar. Además, he podido comprobar que personas que sembraban cizaña han rectificado y ahora siembran buen trigo. Y eso a mí me da mucha alegría. Yo creo que estamos para hacer luz, para guiar, para orientar, pero vamos a dejar la hoz en un lado. Bueno, pues sin más, hermanas y hermanos, os dejo unos instantes de reflexión personal y en silencio. Soy consciente de que me he tomado cierta licencia para hablar también un poco para mirarnos a nosotros mismos, pero damos la gloria a Dios en todo.